Libro de los Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 10. Gloria al Señor. Y voy a leer para ustedes unos versículos a partir del versículo 12. Hebreos, capítulo 10, versículo 12 en adelante, leo para ustedes la palabra. ¿Cuántos lo encontraron ya? En reverencia a la palabra estamos de pie y leemos. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Tomen asiento. Gloria al Señor. Habían pasado unas 6 horas desde el momento en que Jesús fue clavado en la cruz. Se calcula, según las estadísticas y lo que se lee en la Biblia, que en la hora tercera Él fue llevado al Calvario y en la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde, expiró. La turba estaba allí esperando ver morir al crucificado. Algunos se regocijaban, otros curiosos. Los discípulos de lejos observando con tristeza la escena. María y Juan, los únicos discípulos, frente a la cruz, también llorando con dolor, viendo el sufrimiento de Jesús. Y de pronto emerge de los labios de Jesús una frase: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aquella frase sacudió el lugar. Probablemente no es como en las películas se muestra, ¿no? Usted ha visto las películas de la Pasión, hay diferentes variedades, diferentes formas de interpretar a través del cine la pasión de Cristo. Casi siempre en esas películas ponen a Jesús gritando con todas sus fuerzas esta frase. Pero yo considero que después de 6 horas de estar colgado en la cruz, padeciendo todo lo indecible, apenas se alcanzó a escuchar su voz. Le escucharon allí los circundantes a la cruz, se escuchó en el cielo también, pero aquella frase, como ya hice mención, sacudió el lugar. En ese momento el infierno se regocijó. Lo matamos. María y Juan, los únicos discípulos, ya dije, al pie de la cruz, fueron conmovidos. Jesús murió, la multitud se comenzó a retirar y parecía que aquel acto maldito era un triunfo más que se aplicaba en los religiosos de aquel momento. Es decir, la escena que se estaba contemplando no era precisamente una escena de victoria, sino una escena de derrota.
el Mesías que se había declarado como tal y en el cual los discípulos creían, el ser divino en quien muchos allí ya en Israel habían puesto sus esperanzas, moría en una cruz, moría como el peor, moría humillado, moría denigrado en todo sentido, y parecía que aquello era el fin de toda esperanza. Tanto es así que más adelante usted sigue leyendo en las Escrituras y al día siguiente de que Jesús estaba en la tumba, en la mañana ya Pedro se levantó, estuvo haciendo sus deberes y en la noche dijo: voy a pescar, y ellos dijeron: vamos nosotros contigo. Es decir, ya no hay nada que hacer. Fue muy bonito lo que vivimos, fue una experiencia que nunca la vamos a olvidar, pero ya Jesús se murió, ya Jesús está en la tumba, ya no hay nada más que hacer en lo que nosotros esperábamos. Así que a seguir con las tareas, muchachos, porque no podemos vivir de los recuerdos. Realmente aquellas palabras salidas de la boca del Señor, que sonaron para muchos como una derrota, fue el más grande grito de victoria que jamás ningún general haya lanzado o ha lanzado en toda la historia. Lo que pasa es que cuando no se entiende cuáles son los planes y los propósitos de Dios, y era bastante extraño que los discípulos vieran morir al Señor Jesús y se entristecieran, sabiendo que ya desde el Antiguo Testamento se había dicho que se le daría muerte al Mesías. Eso estaba escrito. Pero ellos se habían olvidado en ese momento, porque a veces en el momento del gozo nos olvidamos de otras cosas que son importantes. Y en aquel momento cuando Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, que entregó su vida, que expiró, se estaba perfeccionando el servicio sacerdotal que se había venido corrompiendo poco a poco dentro del pueblo de Israel, y que 400 años atrás, antes de venir Cristo, por medio del profeta Malaquías, Dios le habló al pueblo de Israel, hablando cómo se había convertido en cualquier cosa aquello que en principio había sido la santificación del pueblo de Israel. Porque cuando se establecieron los sacrificios, se entendía que con el derramamiento de sangre de un animal se estaban cubriendo los pecados, y esto era una rutina permanente, esto era una costumbre diaria, semanal, mensual y anualmente que el pueblo de Israel tenía que cumplir, de venir ante el sacerdote y ofrecer un sacrificio para que con su sangre se cubrieran todas sus faltas. Pero no era cualquier animal, tenía que ser el mejor animal, un animal perfecto, un animal sano, un animal que no tuviese fallas. Porque sin saberlo, ellos estarían hablando allí, trayendo ese animal perfecto, estarían hablando del sacrificio perfecto, del que no todos comprendían, pero que ya estaba en los planes del Padre realizarlo. Pero aquella costumbre de traer un animal perfecto se fue yendo abajo. Ya los sacerdotes mismos no exigían tanto: traiga cualquier bicho de esos allí, traiga cualquier animal de esos y lo sacrificamos, lo importante es que usted derrame esa sangre, y etcétera, 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 etcétera. Entonces, el Señor tiene que decirles a través de Malaquías: y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Esto está en Malaquías 1:8, estos frases, versículos de la palabra muy conocidos. Dios había establecido el sacrificio de animales para limpiar los pecados de aquellos que en arrepentimiento se acercaran a Dios por medio del sacerdote. El sacerdote también era responsable de llevar el sacrificio, porque el sacerdote podía decir: traiga un animal mejor, ese no se lo acepta el Señor.
ofrezca un mejor sacrificio. Es que hay que entender que todo lo que le ofrecemos al Señor tiene que ser lo mejor. Tiene que ser algo correcto. Estaba yo leyendo unas noticias, leyendo y escuchando también lo mismo, acerca de con todas estas cuestiones, inundaciones, más allá de la situación económica del país, inundaciones en algunos lugares, y hay gente que está carenciada mucho. Y entonces decían que si no podían aportar dinero, aportaran ropa para personas que estaban pasando mucho frío. Pero decían algo interesante, algo que a mí me llamó mucho la atención. Decían algo interesante, las personas que pedían eso, decían, y por favor, pero cuando traiga esa ropa, tráigala limpia, tráigala planchada, que la persona a la que se le dé, se la pueda enseguida colocar y servirse de ella. Bendito el nombre precioso del Señor. Entonces, hermanos, si para menesteres como estos se ofrece o se pide que se dé lo mejor, pensemos para el Señor si no tenemos que dar lo mejor. ¿Sí? A veces, y esto no es una crítica que uno hace porque sí o porque tiene ganas de hacerla, pero entendamos a veces, hermano, yo hice quitar de la cartelera un montón de billetes que están más dignos del hospital que de cualquier otro lugar. Porque a veces no nos fijamos ni siquiera qué traemos como una ofrenda para la obra del Señor. Y como dije en alguna ocasión, ese billete que no nos recibió ni el carnicero, ni el verdulero, ni el panadero, ni el almacenero, pues llevemos para la iglesia que allá algún servicio le prestará. Y sí, lo pusimos de adorno ahí, que era para lo único que servía. Gloria al Señor. Un adorno precisamente no muy agradable, pero también una forma de llamar la atención a la conciencia de cada quien de qué es lo que le estamos trayendo al Señor. Muchas veces traemos para el Señor una ofrenda, ya no se hace, pero yo recuerdo que se decía muchas veces, voy a cantar un himno, no lo ensayé muy bien, pero es para el Señor. O sea, no importa poco si no sale bien, que total es para el Señor. Entonces es una forma de decirle, Señor, te ofrezco cualquier cosa. Y eso estaba pasando en el tiempo del profeta Malaquías. Entonces, aquello que Dios había establecido de los sacrificios de animales se había convertido en una burla en la que los primeros participantes eran los mismos ministros de Dios. Por eso también uno como ministro de Dios, uno tiene que mantener las normas de la santidad, de la rectitud, de la adoración, mantenerlas rectamente. Hoy hay iglesias, hermanos, donde se le ofrece al Señor, los músicos le ofrecen al Señor cumbia, ron, merecumbé, merengue y todos esos bailes, todos esos ritmos mundanos con los cuales se baila. Hoy se está hablando del reggaetón cristiano, hermano. Y hay iglesias donde tienen conjuntos que tocan esa asquerosidad. Entonces, está bien, el músico dice, voy a cantarle eso al Señor, pero ¿qué se hizo el pastor? ¿Qué se hizo el pastor que no corrige? ¿Qué se hizo el pastor que no orienta? ¿Qué se hizo el pastor que dice, usted no me canta eso porque no es correcto delante de Dios? Porque ya también los mismos ministros están metidos en la misma situación. Entonces, Cristo muere en la cruz y ya no es el sacrificio que se hacía de la oveja enferma. Cristo muere en la cruz, no es la oveja que tiene una pierna quebrada. Cristo es el sacrificio perfecto. Y la obra de Cristo en la cruz es la obra perfecta. Los miles y miles y millones de animales que se sacrificaron desde que se estableció la ley hasta que Cristo vino a morir en la cruz, no son comparables en nada a un solo sacrificio, al que hizo Cristo en la cruz. Porque en primer lugar, es un sacrificio que no tiene que repetirse. En el tabernáculo, el derramamiento de sangre era permanente, pues los sacrificios no eran perfectos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que los sacrificios no eran perfectos. Que la persona ofrecía un sacrificio, pero no limpiaba sus pecados.
los cubría. Por eso se le llama sacrificio propiciatorio, porque el propiciatorio era la cobertura que estaba sobre el arca de la alianza. Entonces, este sacrificio era propiciatorio, este sacrificio cubría, bendito el nombre precioso del Señor. Este sacrificio era apenas como un poco de pintura que se aplica sobre una parte de la pared que tiene hongo. Los pintores saben de esto. Cuando por la humedad aparece hongo en la pared y hay que pintar de nuevo, el pintor no dice vamos a pintar sobre el hongo. El pintor rasquetea la pared, limpia todo el hongo, le pone un impermeabilizante a la pared y luego sí pone la pintura encima. Ese es el trabajo perfecto. El que es mal trabajador dice echemos la pintura aquí arriba y hace el trabajo malo. En el Antiguo Testamento no era que era un mal trabajo el que se hacía, sino era lo que estaba establecido para ese momento, porque todavía no venía el sacrificio perfecto. Entonces, el Señor estableció los sacrificios, pero ¿qué pasa? El hombre venía y ofrecía el sacrificio y en ese momento su pecado quedaba cubierto. Pero luego él seguía pecando y tenía que volver al año siguiente, al mes siguiente, a la semana siguiente, con otro animalito para ser sacrificado. Cristo muere en la cruz, es el sacrificio perfecto. El derramamiento de sangre era permanente en el tabernáculo, pero los sacrificios no eran perfectos. Ahora, con Cristo crucificado, el sistema se ha diferenciado y se ha perfeccionado. Por eso dice el versículo 12, y no se vaya a mover de Hebreos 12 si quieres leer conmigo, si no escuche que es igual. Dice el versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Es un sacrificio que no tiene que repetirse. En segundo lugar, es un sacrificio, un sacerdocio superior al levítico, el de Cristo. Los sacerdotes tenían que ofrecer siempre los mismos sacrificios, de los cuales dice Malaquías que nunca quitan los pecados. Pero Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio y se sentó. Esto es importante porque cada sacerdote venía y ofrecía el sacrificio, recibía la ofrenda, sacrificaba el animal, derramaba su sangre sobre el altar. Pero la Biblia dice en el profeta Malaquías que esos sacrificios nunca quitaban los pecados, y es que no los quitaban, los cubrían. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo vino a ofrecer un sacrificio que quitó para siempre el poder del pecado. No es que el pecado se acabó, pero la hegemonía que el pecado tenía sobre el hombre se terminó, y a partir de ese momento, si el hombre peca es porque quiere, no porque el poder del pecado siga sobre él. En tercer lugar, el sacrificio de Cristo es un sacrificio que culminó una función. Cada sacerdote tenía que esperar las tareas del día con la preocupación de los muchos sacrificios que tendría que realizar, porque eso era una tarea tremenda. Estar en el ministerio levítico era estar dispuesto a trabajar todo el día. Si se acercaban la fiesta de los tabernáculos, por ejemplo, que era una de las fiestas más importantes, la fiesta de las cosechas, todas las fiestas, la gente traía ofrendas y ofrendas y ofrendas y ofrendas, y el sacerdote tenía que estar todo el día trabajando en el altar y terminaba cansado, y al otro día, porque las fiestas duraban 7 días, había muchos sacrificios para realizar. Pero Cristo hizo uno solo. Y se colocó a la derecha del Padre. Aquí dice la palabra del Señor, se ha sentado a la diestra de Dios. Se colocó a la derecha del Padre, señalando así que su misión se había completado.
Esto es bueno tenerlo en cuenta. Gloria al Señor. Su misión se había completado. No había que seguir ofreciendo sacrificios. No había que seguir ofreciendo más ovejas ni más bueyes. Sin embargo, pasan los años y este es el asunto cuando no se cree en la obra de Cristo. En Hebreos, casi 70 años después del nacimiento de Cristo, el autor de la carta a los Hebreos sigue diciendo que esto se sigue haciendo. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Esto es una cosa que hay que tenerlo en cuenta. Porque no solamente Cristo hizo el trabajo en la cruz, sino que también hay que ver que mucha gente no creyó. Hoy uno habla de Cristo y hay mucha gente que no cree. Siguen metidos en su religión. Ellos seguían metidos en su religión. Cuando Cristo murió, usted lee en la Biblia, dice que el velo se rasgó de arriba abajo. ¿Cuál era el velo? El velo era ese telón, esa tela inmensa que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Detrás del velo estaba el lugar santísimo. Allí entraba el sacerdote una vez al año. Una sola vez al año entraba. Y tenía que entrar primero habiendo hecho una purificación por sus propios pecados, para que no quedara muerto frente a la gloria de Dios que estaba allí en el lugar santísimo. Así que año tras año el sacerdote, el sumo, tenía que entrar allí. Pero cuando Cristo murió, el velo se rasgó de arriba abajo para decir, ya no hay más sacerdocio, ya no se necesita más el tabernáculo, ya no se necesita más de sacrificio. Cristo ha dado su vida para que todos tengamos acceso al lugar santísimo. Gloria al Señor. Sin embargo, casi 40 años después de la muerte de Cristo, los sacerdotes seguían ofreciendo sacrificios. ¿Qué pasó con el velo que se había roto? ¿Lo cambiaron o lo remendaron? Le metieron una costura para que quedara el velo otra vez allí y la gente siguiera siendo esclava de la religión. Cristo vino y culminó su tarea, culminó aquella rutina, culminó aquellos principios y estableció una nueva forma de servicio y de adoración a Dios. En cuarto lugar, sacrificio de Cristo aseguró una victoria total. Los sacerdotes tenían que seguir esperando que llegaran los animales para sacrificarlos, para seguir cubriendo pecados. Cristo ya no tiene que sacrificarse más, porque como dice la palabra del Señor en el capítulo 6 de los Romanos, Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere más. La muerte ya no se enseñorea más sobre él. Entonces este trabajo que hizo Cristo le aseguró una victoria total. La victoria de Cristo fue completa y la redención fue total para toda la humanidad, para usted, para mí y para todos aquellos que quieran refugiarse bajo los lazos de Cristo. De ahí en adelante, dice, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Cristo ya no tiene que preocuparse por sus enemigos, porque el Señor, el Padre, los va a poner por estrado de sus pies. El sacerdocio levítico limpiaba los pecados, pero los pecadores tenían que volver por lo menos una vez al año con un nuevo sacrificio. ¿Se acuerda de la confesión, los más viejos? Que teníamos que llegar allá, arrodillarnos, poner las manos así contra una rejilla
y decir: perdóneme, Padre, que pequé. Y eso había que hacerlo cada año, como mínimo. ¿Pero por qué razón? Porque el sacerdote nos metía unos garabatos allí. Yo te absuelvo. Y salíamos de allí, tomábamos una galletita allí que nos daban. Y estábamos santos una semana. A la semana volvíamos a mentir. Fracasábamos de nuevo. Caíamos en pecado. Nos reventábamos las narices con un compañero de escuela. Y decíamos: bueno, ya dañé mi confesión. Ese era el dicho. Dañé mi confesión, pero bueno, la próxima Semana Santa me confieso. Así que tenía un año para hacer y deshacer y para dañar al que se dejara, para romper lo que tuviera que romper por delante, para mentir, para estafar, para engañar a todo el mundo, para fingir una vida de santidad que no la había. Total, en Semana Santa me confieso. Es la forma más hipócrita de existencia. Una vida religiosa. Y esto se había convertido en Israel en una religión. Traían el sacrificio, derramaban su sangre, salían perdonados, pero al año o al mes o a la semana tenían que volver con otro porque seguían pecando, porque estos sacrificios no perfeccionaban al ser humano, sino que le dejaban con la misma situación. Por eso tenían que volver permanentemente a ofrecer ese sacrificio, para volverse a limpiar. Pero con el sacrificio de Cristo se mejoraron todas estas cosas, todos estos aspectos en la forma de sacrificios. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor ahí mismo en el versículo 14: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Alabado sea el nombre precioso del Señor. No más sacrificios, no más confesiones, no más penitencia. Oh Dios. Allá en Colombia hay dos lugares, varios lugares, pero hay un lugar muy reconocido para hacer penitencia. Y hay gente que sube a pie. Está un lugar que se llama Monserrate, es un cerro que está como unos 500 o 600 metros más altos que la ciudad de Bogotá. Desde allí, de hecho, se divisa gran parte de la ciudad. Y allá se puede subir en una canasta, un teleférico, se puede subir en un trencito tirado por cables, se puede subir. Ahora se sube hasta en auto, antes no se podía, ahora se sube hasta en auto allá. Pero hay gente que sube a pie. Y allá se cansan, hermano, haciendo una penitencia para el Señor. ¿Cuántos allá en el Paraguay caminan kilómetros, hermano, para ir al santuario de Cacupé? ¿Cuántos en Corrientes, hermanos, caminan kilómetros para ir a Itatí? Yo los he visto, hermanos. ¿Cuántos van a Luján todos los años caminando? Creo que son 90 kilómetros, hermanos. Supuestamente haciendo una penitencia para limpiarse, para perfeccionarse. Con una sola ofrenda, Cristo hizo perfecto para siempre a los santificados. Eso es lo grande, que Cristo murió una sola vez, pero una sola vez fue suficiente para que usted se sienta limpio y sepa que está perfectamente limpio, y que si por alguna ocasión usted le falló a Dios en algo, la Biblia dice: la sangre de Cristo nos sigue limpiando de todos los pecados. A su nombre gloria. Gloria al Señor. La palabra del Señor dice, en quinto lugar, que su ofrenda la avala el Espíritu Santo. Gloria al Señor.
Que alguien nos felicite porque hicimos bien un trabajo significa mucho para cualquier mortal. Pero el trabajo que hizo el Señor no era para ser calificado por inexpertos y débiles humanos. Fue el mismo Espíritu de Dios quien señaló y dijo algo muy importante. Dice el versículo 15 de la porción que abrimos, Hebreos 10. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Cuando el Señor dijo, nunca más me acordaré, es que Él ya no se acuerda más de lo que hicimos. No se deje usted acosar de su pasado, querido hermano. A veces el diablo nos quiere recordar y decir que fuimos malos, perversos, que fuimos esto, que fuimos lo otro. Cuando el diablo te recuerde el pasado, recuérdale al diablo su futuro. Ah, diablo, tú me recuerdas que yo fui malo, pecador, perverso, impío, ladrón, lo que haya sido. Cristo me perdonó, pero tú no tienes perdón y tu futuro será arder eternamente en el infierno a causa de tus rebeliones. Pero hay gente que vive pensando, ay Señor, ¿y yo qué pequé? Perdóname por lo que hice hace 10 años. Se convirtieron hace 5 y están pidiéndole perdón a Dios por lo que hicieron hace 10. Señor, porque yo hice, porque yo maté, porque yo robé, porque yo mentí, porque yo estafé. Perdóname, Señor. Y hace mucho tiempo el Señor los perdonó, pero ellos no creen que Dios los ha perdonado, porque ellos mismos no se han perdonado. Es duro, es fuerte, es terrible. Bendito el nombre del Señor cuando uno no puede perdonarse. Es terrible cuando uno sigue siendo perseguido por el pasado. No deje que el pasado lo acose. El pasado Cristo lo limpió, el pasado Cristo lo transformó, el pasado Cristo se olvidó de él. Él dice, y nunca más me acordaré de sus pecados. Porque Él dice, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Él explícitamente se está refiriendo a una profecía traída por Jeremías cientos de años antes. Jeremías lo escribe en el versículo 31-33. Pues este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Amados en el Señor, es importante recordar esta verdad. Cuando usted vino a Cristo, las leyes del Señor fueron impresas en su corazón. Para usted que no ha venido a Cristo, si usted viene a Cristo hoy, a partir de hoy, la ley de Dios va a estar en su corazón, la sangre de Cristo lo va a estar limpiando, su vida se irá perfeccionando, no porque usted tenga que hacer ningún esfuerzo, sino porque el Espíritu Santo estará ayudándole allí interiormente. Bendito el nombre del Señor. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Qué ejemplo para nosotros. Usted que a veces dice, es que yo eso a mi tío no se lo voy a perdonar jamás. Lo que me hizo mi hermano, eso no tiene perdón. Lo que hizo mi hija, mi hijo, no se lo voy a perdonar nunca. Oiga, ¿y lo que hizo usted? Dios se olvidó de lo que usted hizo. Y usted sigue atormentándose con su pasado y con el pasado de otros. Pero eso ocurre, hermano, porque a veces no nos hemos acabado de convertir.
Porque todavía hay orgullo en nuestro corazón. Porque todavía decimos, yo soy yo y nadie cambia mi manera de pensar. Y por eso es que el Señor a veces no puede bendecirnos como Él quiere bendecirnos. Dios ha hecho una obra perfecta a través de Cristo. Dios ha hecho un trabajo completo, nada quedó faltante en ese trabajo. Sin embargo, a veces los cristianos tenemos que seguir padeciendo, seguir sufriendo, seguir estando en un estado de vida que no es el que tendríamos que estar, pero estamos en ese. Porque hay orgullo en nuestro corazón. Yo no me olvido de lo que me hicieron. Yo no perdono lo que me hicieron. Y la palabra del Señor dice, y no se nos debe olvidar, perdonándoos unos a otros, como también Cristo os perdonó a vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esta profecía de Jeremías, el Señor la recuerda diciendo, si mis leyes están escritas en sus corazones, ¿por qué no las entienden? En séptimo lugar, el sacrificio de Cristo permite entrar al Santísimo. Hasta ese momento, el velo impedía hasta los mismos sacerdotes ingresar a la parte más sagrada del tabernáculo. Razón por la cual los fieles menos podían llegar y tenían que valerse del levita para llegarse a Dios. Oh, qué triste. Tener que valerse de un hombre para poder llegarse al Señor. Tener que valerse de un hombre para poder ingresar a la presencia de Dios. Pero al morir Cristo como sacrificio en el Calvario, esto también cambió. Y el escritor de la carta a los Hebreos lo declara diciendo, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ya no por la sangre de un macho cabrío, ya no por la sangre de un cordero, ya no por la sangre de unas palomas, ya no por la sangre de una vaca lazana. Ahora entramos por la sangre de Cristo. Hoy todavía en muchos lugares se pretende que con sacrificios, y ahora los hacen humanos, que con sacrificios y derramamientos de sangre se agrada a Dios o a los demonios. Cristo derramó su sangre y ahora podemos entrar en el lugar santísimo no por la sangre de un cordero, sino por la sangre de Jesucristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. El velo se rompió para que se diera lugar a su presencia, a su ser, a Cristo como ser humano, como de carne, a Cristo como el Redentor, para que a través de Cristo pudiésemos entrar a esa redención maravillosa. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Y quiero detenerme aquí un poquito. Durante muchos años, los que vivimos la experiencia de pertenecer a una religión, siempre dependimos de lo que el sacerdote nos dijera. Siempre. Que si puedo hacer esto, que si será correcto hacer esto, de que perdóneme, Padre. Yo vi en muchas ocasiones el párroco de la iglesia donde yo iba cachetear, así literalmente, darle un cachetazo a un feligrés porque no estaba acomodado conforme el curita quería. Bendito el nombre precioso del Señor. Alabado sea su nombre para siempre.
Es decir, ellos eran los dueños. Ellos eran los dueños de las personas, eran los dueños de la voluntad. Y nosotros, los que teníamos esa creencia, íbamos como corderitos a esperar que ellos nos dijeran lo que teníamos que hacer. No teníamos voluntad propia, gloria al Señor. Pero ahora tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Y esto habla que el que dirige la iglesia es Cristo. El que maneja la congregación es Cristo. El pastor no es otro más que un ayudante del Señor. Yo recuerdo que mi supervisor, él decía, yo no soy el pastor de la iglesia. Yo soy el ayudante del pastor. El pastor es nuestro Señor Jesucristo, que fue el que pagó con su sangre por la vida de cada uno de los que se congregan a adorar y bendecir ese bendito y glorioso nombre. Aleluya. Bendito sea su nombre para siempre. Aleluya. Dice la palabra del Señor, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Por qué quiero detenerme en esto? Porque a veces, hermanos, queremos entender cuando estamos al frente de una congregación que nosotros somos dueños de la vida de las personas. El único dueño de su vida es Cristo. El pastor, así sea el hombre más perfecto, así sea el mejor predicador, así sea el mejor enseñador de la palabra, así sea el más carismático que usted haya conocido, no es otra cosa que un creyente igual que usted, a quien Dios le ha delegado una autoridad y una responsabilidad por la cual le tendrá que dar cuenta al Padre un día en la eternidad. Por consiguiente, también el pastor tiene que acogerse a la bendita sangre del Señor. Y los pastores tenemos que decir, tenemos un gran sumo sacerdote sobre nosotros. Por eso dice el verso 22, acerquémonos con corazón sincero, condición para poder entrar a la presencia del Señor. Corazón sincero, no con hipocresías, no con falsedades, no con falacias de ningún tipo. Acerquémonos con corazón sincero, creyendo de corazón que vamos a recibir de Dios una respuesta, creyendo de corazón que Él va a darnos lo que estamos pidiendo, creyendo de corazón que Él nos va a escuchar, porque vamos con sinceridad diciéndole, Señor, no soy perfecto. Necesito tu ayuda, tu fuerza y tu perdón. En plena certidumbre de fe, creyendo esto como una verdad, sabiendo que Dios nos está escuchando, que cuando venimos al altar o cuando estamos allá alabando su nombre, Él desde el cielo nos está escuchando y individualmente está mirando la sinceridad con que usted habla a Dios, con que usted le alaba, con que usted ora y con que usted levanta sus brazos para magnificar su nombre y su gloria. Purificados los corazones de mala conciencia. Eso para acercarnos al Señor. Purificados los corazones de mala conciencia, es decir, venir sin malas intenciones. Venir a hacer oraciones correctas. Acercarnos al Señor sabiendo que amamos a Dios y que amamos a nuestros hermanos y que amamos a nuestro prójimo. El Señor dijo en una ocasión, si traes tu ofrenda al altar y allí en el altar te acuerdas de que con aquel hermano tienes un problema, ve,
reconcíliate con tu hermano, pídale perdón y entonces vuelve y ofrece tu ofrenda en el altar. Si en nuestros corazones hay mala conciencia, de nada sirve que levantes los brazos, que ores, que alabes, que ofrendes o que diezmes. De nada sirve si tu corazón no está limpio. Hay algunos que dicen, no, mientras traiga su ofrenda y su platita, todo está bien. Eso es mentira. Usted puede traer su platita y si quiere traer millones, tráigalos. Pero si usted no está limpio en su corazón, si en su corazón hay suciedad, si en su corazón hay pecado, si en su corazón hay cosas incorrectas, si en su corazón hay falta de amor, de amistad, de perdón, si en su corazón faltan esas cosas, de poco sirve todo lo que usted haga. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El agua pura que lava nuestros pecados es la palabra del Señor. Señor le dice a sus discípulos en el Evangelio según San Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Por eso es que como pastores tenemos que darles a ustedes la palabra que limpia, la palabra que cambia, la palabra que transforma, la palabra que perfecciona, la palabra que purifica. A veces hay creyentes que andan de cualquier manera, que viven de cualquier manera, y uno sabe por qué es, porque no tienen un pastor que les predique la palabra, no tienen un pastor que les diga que están mal, no tienen un pastor que se siente con ellos o que los siente y les diga la Biblia dice que esto no se puede hacer. Por eso hay que darle gracias a Dios, porque tenemos la palabra, porque esa agua pura nos sigue limpiando. Esa agua pura nos sigue perfeccionando. Esa agua pura nos purifica y nos hace mejores personas y mejores creyentes en el Señor. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Hermano, creyentes que a veces están y a veces no están, creyentes que a veces aflojan, yo no sé qué hacer, me siento débil, como que no me dan ganas de volver a la iglesia. Otras veces están hechos una hoguera, hermano. Mandan fuego por todos los lados. Y están diciendo a los hermanos, anímese hermano, no se aflojo, camine que Cristo es poderoso, que Cristo murió por usted, que Cristo le limpió, venga a la iglesia que Cristo lo perfeccionó, no sea cobarde, reciba a Cristo y llénese de su presencia y de su poder. Y uno dice, hombre, qué hermanito este tan especial. Y después uno lo ve como pollitos con gripe. Cuando el pollito le da constipación, se pone su piquito contra el suelo ahí. Y están ahí, y uno ve al hermano, ¿y qué le pasa, hermanito? Estoy pasando un momento difícil. El dicho clásico, estoy bajoneado. ¿Y dónde está lo que decía? Que hay que levantarse, que hay que seguir adelante, que no hay que desmayar ante las pruebas, que no hay que ser cobarde, que no hay que ser miedoso. Gloria al Señor. Hay que mantenerse firme sin fluctuar. Cristo no tuvo fluctuaciones cuando Él dijo voy a la cruz, dijo voy a la cruz.
Cuando hubo la necesidad de un redentor, Cristo desde el cielo dijo: heme aquí, envíame a mí. Cuando estuvo ministrando en la tierra, el Señor Jesucristo nunca dudó lo que tenía que hacer ni que decir. Y cuando tuvo que poner en el lugar a los religiosos, los puso en su lugar. Él no fluctuó. Pedro no fluctuó cuando tuvo que morir por Cristo allá en Roma.